Bienvenido a tu espacio, Tertulia Digi. Buenos días, bienvenidos a otro episodio de Tertulia Digi, transmitiendo desde la sede Casa Lolvé del CEPSIS. El día de hoy nos acompaña la doctora María Elena Giraldo, quien nos ayudará a entender un poco más sobre la Ley General en materia de humanidades, ciencia, tecnologías e innovación. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar aquí hoy. Hola Mónica, muy buenos días, gracias por la invitación, gracias también al doctor Rubén Torres por haberme invitado a participar en este interesante programa. Muy bien, para comenzar con la entrevista voy a dar un resumen muy breve de quién es la doctora. María Elena Giraldo es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM. Es investigadora nacional nivel 1, autora del libro Políticas Regionales de Ciencia y Tecnología y de más de 15 capítulos de libro y artículos arbitrados. Fue coordinadora del Departamento de Humanidades y Sistemas Sociales de la ENES y actualmente es coordinadora académica de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos del posgrado de Ciencias Políticas y Sociales en la ENES Mérida. Entre sus líneas de investigación se encuentran las políticas de ciencia y tecnología y gobernanza de la investigación socioambiental. Nuevamente, gracias por estar aquí, doctora. Y bueno, como primera pregunta, para entender un poco el tema, ¿podría explicarnos qué es el derecho humano a la ciencia? Bueno, pues hay que decir que es un nuevo derecho que se introdujo explícitamente en la Constitución, en el tercer artículo constitucional, a partir de varias reformas que se están desarrollando por el actual gobierno, pues el denominado de la 4T o Cuarta Transformación. Voy a leerlo para que no pues, afectemos, digamos, la forma en que fue escrito. Dice, toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establecen las leyes en la materia. Además, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Bueno, pues esto ha tenido pues, un alcance importante, también polémica dentro de la sociedad. Se considera que pues, es un derecho que se está, explicitando, a pesar de que hay otros derechos humanos que la misma ley como que está poniendo en entredicho o amenazan con no poderse garantizar. Más adelante te lo comento. Sin embargo, pues así quedó el texto definido desde la Constitución Política y por tanto ahora se considera que en México tenemos un derecho humano a la ciencia, además de toda otra serie de derechos que ya pues, se han consagrado previamente. De acuerdo, y entendiendo un poco mejor este derecho, ¿podría explicarnos qué es la Ley General en materia de ciencia, humanidades, tecnologías e innovación? Claro, mira Mónica, justamente de esta modificación al artículo 3 pues se derivó todo un cambio en materia tanto legislativa como en la misma elaboración de las políticas públicas orientadas al desarrollo científico, a la tecnología y a la innovación, porque se busca darle como otra, digamos, configuración al sistema científico y tecnológico en clave de algunos conceptos o orientaciones, digamos, doctrinarias que se han venido promoviendo en el actual gobierno. Esto incluye, por ejemplo, el acceso universal al conocimiento, ¿no? Para que todas las personas gocen de estos derechos y también haya un mayor medio de apropiación y difusión de los conocimientos y de la cultura. Viene también una, digamos, incorporación más explícita a las humanidades como parte de la ley. Es importante también que consideremos que no es que el sistema de ciencia y tecnología en México no incluyera las humanidades como parte de los procesos de investigación académicos. También es cierto y hay que reconocer, me parece, que las últimas orientaciones que se dieron sobre todo a partir del año 2000, fueron como mucho más explícitas en orientar la ciencia y la tecnología a las problemáticas y las necesidades empresariales. Y esto sí empezó a generar una retracción de todo el apoyo que se venía dando a las humanidades. Entonces, pues es una forma de reincorporar, para mí, al menos en mi opinión, esta importancia que tienen las humanidades dentro de la misma ciencia, ¿no? Pues que al final son procesos que van
pues completamente, digamos, interrelacionados. Y en este caso, pues tal vez también por un discurso político se incorpora de manera explícita en la ley. De acuerdo, y un poco siguiendo con esta línea, ¿qué elementos y críticas resaltan en esta nueva ley en comparación a la Ley de Ciencia y Tecnología anterior? Ok, bueno, lo primero que quisiera comentarte ahí es que esta ley tardó varios años en desarrollarse, pero pues salió, digamos, en un proceso de aprobación muy rápido que no permitió que diferentes comunidades del país pudieran expresarse, opinar y presentar pues propuestas y, digamos, también sugerencias o alternativas a las mismas, digamos, modificaciones que venía desarrollando el CONACYT particularmente, que pues es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ahora, a partir incluso de esta ley, cambia a Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Entonces, pues esta ley se aprueba en diciembre, se expide en diciembre, se aprueba de manera muy rápida por un fast track en mayo de este año, bueno, a finales de abril, se publica a comienzos de mayo, y pues implica una serie de cambios que han generado muchísima polémica. Yo me voy a referir pues más ahorita digamos, a los puntos que se han considerado como críticos porque impactan directamente en las comunidades académicas y también en otros sectores sociales. El primero es que modifica un cambio en la forma en que se organiza digamos, la dirección o el gobierno de la ciencia y la tecnología. Anteriormente había como una configuración más multisectorial y multinivel, en la que participaban tanto los órganos y las secretarías o dependencias de los gobiernos subnacionales, llámese estatal o municipal. Participaba el Foro Consultivo Científico, que pues era, digamos, un brazo articulador que monitoreaba, generaba recomendaciones de política, participaba en la planeación. Y actualmente, digamos que toda esta gran estructura, digamos, mucho más diversa y plural, se unificó en un solo órgano que se denomina ahora Junta de Gobierno de la Ciencia y la Tecnología, en el cual solo tienen asiento los titulares de las secretarías de Gobierno Federal y es presidido por el director o directora de este nuevo CONACYT, ¿no? Con H. Y pues esto implica que además algunos cuestionen la militarización de la ciencia, porque también se introduce en esta Junta de Gobierno a la SEDENA, ¿no? La Secretaría de Defensa y a la Secretaría de Marina, y esto pues ha alertado mucho a diferentes pues, comunidades y grupos de investigación, ¿no? Lo otro es que es un modelo que prioriza en la investigación pública, ¿no? Entonces favorece todo lo que se hace tanto en universidades públicas como en centros públicos de investigación, que eso no está mal, pero el problema es que segrega o discrimina a todo el sector académico que participa también con investigación desde la parte privada, ¿no? Universidades privadas o centros privados quedan fuera de las posibilidades de adquirir financiamientos y facilidades para generar procesos de investigación y de innovación, ¿no? Los mismos investigadores que por cuestiones más azarosas que otra cosa se han formado en universidades públicas, por ejemplo, y no logran adquirir una plaza dentro del sistema público, pues muchas veces es personal que se ha ido al sector privado y terminan siendo castigados porque, por un lado, no se les pagan los incentivos del SNI, que es el Sistema Nacional de Investigadores, que complementa los ingresos que se les pagan a los investigadores por realizar su labor, y además pues quedan fuera de estas bolsas de financiación, ¿no? El otro punto que es muy importante comentar es que se eliminó una meta que tenía la ciencia y la tecnología en términos presupuestales. Anteriormente se había definido una meta de una inversión del 1% del PIB anual en ciencia y tecnología. Este porcentaje nunca se ha cumplido en México, ¿no? De hecho, pues se está un poco lejos de alcanzarlo. Normalmente ha oscilado en el punto 3, punto 4, y por tanto, pues lo que se dijo ahora con esta nueva ley es que se fuera aumentando gradualmente año con año. Pero pues esto también generó pues mucha pues, preocupación y pues digamos incomodidad, podríamos también decirlo, en las propias comunidades, porque aunque el 1% fuera aspiracional, pues sí sentaba un precedente para una mayor
presión, ¿no?, para orientar un poco más los recursos que definitivamente han sido marginales para este sector, y pues que se pudiera lograr un mayor crecimiento en diferentes actividades, proyectos, capacidades científicas y pues humanísticas que se generan en el país. De acuerdo. Y bueno, intentando ver un poco también del otro lado, ¿considera que hay beneficios que trae esta ley? Pues hay algunos, realmente, si tú le preguntas a diferentes analistas y colegas que conocen del tema, creo que son pocos los beneficios que reconocen, ¿no? Digamos que en términos discursivos está muy bien hablar de apropiación y difusión en términos de universalización del conocimiento, está muy bien hablar de que el conocimiento sea útil para la sociedad y que por tanto sea de beneficio para impactar en diferentes necesidades de grupos sociales diversos en el país. Está bien hablar en ese mismo tenor de un diálogo de saberes que hace más horizontales, por ejemplo, los intercambios entre el conocimiento científico y el tradicional, hablar de investigación, acción participativa, que también se ha venido introduciendo en el discurso de la política científica para promover que los investigadores pues no trabajen de una manera, digamos, monodisciplinaria o muy academicista, que pues solo, digamos, que concluyen artículos y papers y difusión en congresos especializados, sino que vaya al campo, pueda conectarse con actores sociales, los actores participen activamente en los proyectos y no solo en comprender los problemas, sino también en aportar en su solución, en que inclusive los propios actores sociales se vuelvan investigadores, ¿no? Entonces, este es digamos, una configuración discursiva, pues que al menos en mi parecer es bastante, digamos, apropiada, adecuada para pues, las necesidades que tenemos no solo en México, sino en América Latina respecto a la ciencia. El problema es que se quede en el discurso y que sea muy difícil bajar esto a la práctica, porque las propias comunidades pues no están acostumbradas a trabajar así, son pocos los grupos que hacen inter o transdisciplina, y esto genera pues que al final se convierta en una cuestión más de tipo demagógico, ¿no? ¿Qué otras, pues, digamos, ventajas o beneficios podemos encontrar en la ley? Hay uno que es interesante y que a lo mejor chicas como tú y las que están en proceso de titulación y que piensen hacer un posgrado pueda parecerles interesante, y es que ahora las becas CONACYT que se otorgan para hacer posgrados ya no están condicionadas a que los estudiantes de posgrado no trabajen. Anteriormente era necesidad, digamos, firmar, casi que comprobar que los estudiantes que ingresaban a un posgrado habían renunciado a sus trabajos para poder adquirir o tener el derecho a la beca. O bien, máximo podían laborar con impartición de cursos 8 horas a la semana, ¿no? Ahora esto cambió y se permite que los estudiantes que están en el posgrado puedan seguir trabajando y al tiempo que cursen posgrados en modalidad de tiempo completo, mientras pues tus propias posibilidades también lo permitan y sean beneficiarios de las becas. Y tal vez un tercer elemento que me parece interesante aquí resaltar es que se crea un nuevo sistema de centros públicos de investigación que implica una mayor configuración, digamos, una mayor tal vez articulación entre diferentes capacidades científicas, tecnológicas y humanísticas que generan los centros. Aquí, por ejemplo, en Yucatán, pues para los que somos y vivimos aquí en la región, pues es importante conocer que hay una presencia importante de centros públicos de investigación CONACYT. Tenemos el CICI, Centro de Investigación Científica de Yucatán, tenemos el CIESAS, que es el de Antropología, Ciencias Peninsular, tenemos el CIATJ, que es el Centro de Investigación y Asistencia Tecnológica de Jalisco, que hace muchos años está aquí en la región, por mostrarte 3 ejemplos de centros que se orientan, unos más a la tecnología, otros más a las ciencias sociales, otros más a la ciencia básica y aplicada en temas como específicos. Entonces, articular a los centros para que compartan capacidades, por ejemplo, para que un antropólogo trabaje con un, a lo mejor botánico, ¿no? Y a lo mejor con un ingeniero y puedan desarrollar un proyecto orientado, por decirte algo, a los jardines etnobotánicos, que es una de las también políticas que se están promoviendo mucho, pues también pareciera ser una articulación interesante que se fomenta desde la propia ley. De acuerdo. Y continuando con cómo afecta esta ley al área de investigación, ¿podría decirnos qué son los programas nacionales estratégicos y cómo se relacionan con el trabajo de investigación bajo esta nueva ley?
Ok, eso es una muy interesante pregunta. Los PRONACES son como grandes temas de importancia en la investigación dentro de los sectores sociales que, establecen la agenda política, científica y tecnológica en México, sobre todo la que es promovida y apoyada por financiación del gobierno federal. Entonces, actualmente, los PRONACES, que así lo denomina el gobierno actual, definieron 10 temas prioritarios o estratégicos para el desarrollo de investigación, dentro de los cuales hay sobre todo una, articulación muy importante con la temática social y la ambiental, ¿no? O la socioambiental. Entonces están temas como el del agua, la salud, la educación, la vivienda, aquí tengo algunos otros, la soberanía alimentaria, la cultura, la energía, ¿no? Son temáticas que definitivamente nadie podría desconocer que no son importantes o necesarias en las cuales se haga investigación. Lo que sucede es que se ha venido reduciendo mucho también los presupuestos para la investigación desde el nivel federal. Entonces esto conlleva a que prácticamente cualquier grupo de investigación en universidades o centros, o inclusive grupos sociales o civiles, porque ahora también se motiva mucho que la sociedad civil sea la que aparezca como postulante en diferentes proyectos. Entonces esto limita a que pues solo se puedan atender demandas orientadas a estas temáticas, lo cual significa que si otros investigadores tienen otras que no caben aquí, entonces quedan fuera, ¿no? Y pues el problema no es tanto las que están definidas, sino que esto pues al final va a ser una definición que haga cada gobierno en turno. Entonces, al gobierno actual pues le pareció oportuna, digamos, la orientación socioambiental, ¿no? Pero si al otro gobierno entonces le parece mejor enfocarse en temas de salud únicamente o en temas únicamente relacionados con reformas en el tema energético, ¿no? Y transición, o a otros les pareció mejor apostarle a temáticas económicas, fomento al turismo, fomento a vocaciones productivas. Entonces, pues la agenda va a quedar otra vez, digamos, limitada a que solo los actores de nivel federal, es decir, un puñado muy pequeño de agentes participando en la toma de decisiones del sector, conlleve a la, digamos, a la falta de pluralidad en la agenda científica por un lado y al apartamiento, ¿no?, y discriminación de otros grupos que no trabajan directamente en esto, o a que necesariamente los grupos se vean forzados a modificar sus propias dinámicas de investigación y sobre todo las temáticas que trabajan para poder ser, digamos, considerados y tenidos en cuenta en estos proyectos nacionales estratégicos. De acuerdo, creo que esta respuesta ya empieza a contestar la siguiente pregunta, pero para ser un poco más específicos, ¿podría decirnos cómo impacta esta ley en los trabajadores de los centros públicos de investigación en México? Bueno, eso también ha generado muchísima polémica. No sé si tú hayas advertido que inclusive después de que se sancionó esta ley hubo algunos centros públicos que entraron en paro, ¿no? También las universidades, pero pues más porque los centros los afecta directamente. Sobre todo hay que ver que los centros de investigación, digamos que con esta nueva ley también entran a regirse a través de esta Junta de Gobierno Central. Entonces, pierden un poco de sus capacidades de autonomía, aunque dicen que la autonomía sigue siendo tecnológica, en lo administrativo no lo es. Entonces esto limita mucho la capacidad de actuación en diferentes frentes. Es importante que aquí te precise algo, a lo mejor que no todos tenemos como tan claro, y es que los centros públicos de investigación son una política de muchas décadas en México, ¿no? Desde los 40 o 50 se empezaron a forjar tal vez los primeros centros de investigación, y su vocación generalmente ha sido hacia el apoyo de las necesidades y demandas regionales. Entonces los centros públicos han constituido en México un instrumento importantísimo de descentralización de capacidades científicas y tecnológicas. Esto no se tiene en otros países de América Latina, donde la principal, digamos, fuerza de la investigación está en las universidades públicas. Aquí tenemos a la UNAM y a todas las universidades públicas como la principal fuerza también, pero en segundo lugar están todos los centros públicos de investigación, que son 26 centros públicos, con varias sedes, algunos en diferentes partes del país, que participan de una manera muy importante en todos estos procesos de generación de nuevos conocimientos.
Con la ley lo que sucede es que modifican las características laborales de los propios académicos que laboran en estos centros y ahora pasan a ser, a partir de la ley laboral, como empleados o como funcionarios de confianza. Esto pues tiene altas implicaciones, digamos, a nivel de lo que significaría el ejercicio académico. Por un lado, porque al ser personal de confianza como que adquiere características de limitaciones administrativas y esto para algunos colegas y expertos en el tema ha implicado o implicaría más bien a futuro que se limite la libertad de cátedra, ¿no? Entonces no podemos libremente pensar y proponer cuestiones en el aula o en la investigación, sino que de alguna manera van a estar más restringidas por esta configuración, digamos, más centralizada, ¿no? Y por el otro lado, pues esto también conlleva a que se vean limitados en la asociación sindical, por ejemplo, ¿no? Porque pues son empleados de confianza, entonces esto limita también los derechos propios de los trabajadores. Por eso te decía con la primera pregunta que si bien se introduce un derecho general a la ciencia, por el otro lado también se cuestiona que la propia ley empieza a limitar o a tambalear la posibilidad de garantizar otro tipo de derechos humanos que ya venían siendo también consagrados y cumpliéndose a través de la Constitución. De acuerdo. Y bueno, yendo un poco a un panorama más general, ¿cómo podría decirnos que impacta esta ley a un nivel social? Bueno, pues esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los pronaces, ¿no? Yo te decía que ahorita hay una orientación a 10 temas específicos que pues pueden ir cambiando al vaivén del pensamiento, ideología, política y prioridades de cada administración en turno. Entonces, si el nuevo gobierno ya piensa que a lo mejor no es adecuado la onda, digamos, un poco más orientada a la ciencia social o a la parte de digamos, la problemática de las crisis ambientales, sino que se orienta a sectores productivos otra vez o a temas específicos de ciertos sectores que se consideren estratégicos para el país, entonces se van a dejar de generar conocimientos en otras áreas que a lo mejor también son igual o más importantes, solo que no va a haber voces de los actores que desde las regiones, que desde los territorios, que desde las propias universidades, ¿no? A nivel estatal, local, etcétera, o inclusive a nivel federal, puedan pues participar y pronunciarse en favor de una agenda pues más plural y más democrática en ese sentido, ¿no? Lo cual pues limita, por tanto, que nuestra ciencia, que de por sí es una ciencia pues aún en construcción, aún en proceso de desarrollo, pues no puede atender de una manera adecuada las necesidades sociales. De acuerdo. Y bueno, usted también es profesora en la ENES Mérida, entonces desde esa posición, ¿podría decirnos cómo se vincula esta ley con las aulas universitarias? Pues sí, tiene muchas implicaciones. No sé si recuerdas que cuando se sancionó la ley, quien quedaron a paro diferentes, tanto centros de investigación como incluso facultades dentro de la UNAM. Aquí la ENES también entró en un paro pues, más corto en tiempo, pero pues que de alguna manera era significativo. Tal vez lo que faltó fue dar una mayor difusión de los propios contenidos de la ley para que los estudiantes y las estudiantes estuvieran más informados sobre las consecuencias o sobre los cambios que se venían desarrollando a partir de allí. Es importante también que nosotros consideremos que la UNAM, digamos que en el sentido de ser la universidad más grande del país, también tenemos como este importante beneficio de tener nuestros propios programas, tanto para el desarrollo de la investigación, que se conocen en la universidad como el programa PAPID, como los PAPIME, ¿no? Que de hecho de un PAPIME se desprende este trabajo que ustedes están realizando. Entonces, afortunadamente, digamos que la universidad, en tanto mantiene su autonomía, puede configurar su propia agenda de investigación, que a su vez vincule a los estudiantes, ¿no? A través de becas, a través de trabajos de titulación, a través de diferentes proyectos de vinculación en los cuales pues, el alumnado pueda participar, ¿no? Pero cuando viene la limitación tan grande que se tiene hoy en día por el sector del CONACYT y la parte de la financiación, pues sí vemos disminuidos tanto las posibilidades de acceso de los propios alumnos a estos proyectos, porque cada vez son menos, ¿no? Y pues como que ni siquiera hay como unas reglas claras de a quiénes se les están adjudicando y a quiénes se les están negando y por qué razones, ¿no? Por el otro lado, pues también es importante considerar
pues sobre todo a nivel ya de los que están terminando y que empiezan a hacer sus posgrados, el tema de la calidad de los posgrados a los que van a acceder, que también se desdibuja un poco con los nuevos cambios que se han venido haciendo, porque antes existía un sistema, se llama Sistema Nacional de Posgrados de Calidad, y solo quienes cumplían cabalmente con ciertos requisitos muy estrictos eran acreedores a estar en el programa y por tanto que su alumnado tuviera acceso a las becas. Hoy en día se modificó por un Sistema Nacional de Posgrados en el que tiene mucha más cabida diferentes universidades, que pues en cierta medida es positivo porque pues permite la inclusión de mayores estudiantes beneficiados con las becas, pero también muchos consideran, y pues creo que sí hay un riesgo latente a que esto pase, a que se disminuya la calidad, ¿no? O a que se acceda a posgrados de calidad sin conocimiento, porque pues todos prometen las becas y por tanto pues se pierda toda la excelencia que se ha venido fomentando en el país para tener posgrados, maestrías, doctorados de muy buena calidad. De acuerdo. Bueno, creo que estas preguntas ya nos ayudan a pintar un panorama mucho más claro de lo que es esta ley. Entonces, ya para terminar, nos gustaría preguntarle qué considera que requiere esta ley para responder a las necesidades actuales del país. Pues yo abogaría en primer lugar por reformar esta cuestión de la alta centralización o recentralización que se ha venido desarrollando y digamos que volvamos otra vez a propender por una mayor descentralización de capacidad científica, ¿no? Yo soy muy defensora de la importancia de las regiones, de los procesos que se dan de abajo hacia arriba, de la pluralidad de voces, de que no se puede homogenizar las agendas a un nivel nacional, ¿no? Para darte un ejemplo, los jardines etnobotánicos han sido una prioridad dentro de este sector de gobierno. ¿Son importantes para todos los estados? A lo mejor para Yucatán sí, ¿no? En Yucatán hay una importante red de jardines etnobotánicos que de hecho con acompañamiento del sector científico y sector social, médicos maya y otras personas de las comunidades se han venido desarrollando. Pero hay otros estados, a lo mejor en el norte del país, que no es una cuestión, digamos, significativa dentro de su propio contexto sociocultural. Entonces, pues también habría, la propia descentralización implicaría una mayor atención diferenciada de las políticas dependiendo de los contextos socioculturales, ambientales, económicos que tenga cada región. Y esto pues acompañado de una mayor participación ciudadana y civil en estos procesos, que es justamente lo que más ha generado pues como estas reacciones en contra a la ley, la forma en que fue aprobada y la imposibilidad de que muchos sectores que habían expresado a través de diferentes pliegos, a través de diferentes escritos, pues solicitudes de cambio o solicitudes de reformas a ciertas cosas que se venían desarrollando, pues no fueron escuchados y pues de alguna manera pues se volvió un proceso unilateral, jerárquico, autoritario en el desarrollo de la política científica y tecnológica en México. De acuerdo. Bueno, con esto terminamos ya la entrevista. Nuevamente le quiero agradecer en nombre de todo el equipo por haber aceptado la invitación, doctora. Muchas gracias. Y bueno, también muchas gracias al público que ve esta entrevista. Esperamos que nos puedan acompañar en el siguiente episodio de Tertulia Digi. Hasta luego. Tertulia Digi.